Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Contraste y Controversia. Bueno, muchos temas que analizar, desde las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela, hasta las últimas decisiones tanto de la Asamblea Nacional Constituyente como del Tribunal Supremo de Justicia contra 3 diputados a la Asamblea Nacional, 2 de Primera Justicia y 1 del partido de María Corina Machado, diputado Tomás Guanipa, secretario general de PJ, diputado José Guerra, también diputado de PJ, y el diputado Juan Pablo García del Movimiento 20. Es decir, estamos en un escenario en el cual efectivamente se han venido tomando decisiones. El gobierno de Estados Unidos anuncia sanciones en medio de un proceso que prácticamente reventó el proceso de diálogo, al menos temporalmente, en Barbados, y ahora el gobierno responde a través de estas medidas del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional. Estos temas los vamos a conversar esta noche, a analizar con el señor Kiko Bautista, el señor Manuel Felipe Sierra, en Contraste y Controversia. Y no vamos a dejar por fuera tampoco lo que pasó en Argentina. Se mueve la política en América Latina. Ya venimos en Contraste y Controversia. Bueno, Felipe, sin duda alguna, ¿no? El tema de las sanciones son importantes porque conversábamos acá la semana pasada y justamente en ese momento, unos minutos después, se hizo el anuncio oficial desde Washington de estas sanciones, que hay que destacar varias cosas. Primero no son nuevas las sanciones, ya sabemos, porque se vienen aplicando, pero estas se consideran en su conjunto las más severas o las más duras aplicadas durante 3 décadas en América Latina. Ese es un dato que hay que tomar en cuenta. Y por otra parte, se incluye, hay una serie de temas que han provocado incluso reacciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de extender la aplicación de las sanciones a otros países, lo que se llama la extraterritorialidad, que de inmediato provocó la objeción de la Unión Europea, que ha estado muy atenta al tema venezolano, pero que consideró que esa consideración era inaceptable para ellos. Y luego, yo creo que uno de los problemas de fondo es que se habla mucho de que, en definitiva, si esas sanciones tienen algún efecto para la población, para la gente. Y yo creo que eso es importante señalarlo, es decir, las sanciones no están específicamente dirigidas a los venezolanos, sino de manera muy puntual las sanciones personales, esas que conocemos, y las económicas, por supuesto, se refieren fundamentalmente al tema de las negociaciones petroleras, etcétera. Pero la aplicación de esas sanciones genera efectos colaterales que afectan a la población y a las personas. Y eso es importante destacarlo, porque, y además hay una consideración obvia, nadie decide y dicta una sanción o unas medidas si no van a tener un efecto inmediato. Mira, lo primero que yo quiero dirigirme a la Cámara, ¿dónde está la Cámara mía? Yo quiero que me devuelvan a Mario Villegas, porque Mario Villegas resultó mejor que Vladimir. Yo también quiero que lo devuelvan. Voy a decir una cosa, Vladimir bueno. está hoy muy celoso porque a su hermana Asia la nombraron ministro. ¿Y tú no fuiste ministro? No, chico. En cambio tus hermanos sí. Bueno, para que tú veas. Bueno, para que tú veas. Bueno, para que tú veas. Tú que eres el más... Ay, sí. Pero no toquemos ese tema porque... No, vale, saludos a Asia, que tú la conoces, por supuesto. No, Asia porque más que es una gran luchadora por los derechos de la mujer. Más que ministro le tocaron unos cargos de una altísima responsabilidad e importancia política. Mira, pero no te creas. Decía Tablante, un día me dice Tablante, mira, Kiko, estar en un consejo de ministros, eso vale la vida, porque ahí es donde se decide todo. Nunca estuvo ahí. No, sí estuve, te creas. Coleado. Sí, pero ¿Sí? No extraño eso. Yo estoy muy tranquilo aquí, mi Contraste y Controversia en Vladimir a la una, así que... Mira, vamos a meternos con varias saludos cosas. Saludos a Asia. Esa designación no cambia para nada mi postura frente al gobierno. La felicito y ojalá tenga éxito porque ella es una luchadora por los derechos humanos. Asia fue novia de Rodríguez Cova, que se nos murió, y me trae muy gratos recuerdos porque yo quería mucho a Víctor, allá en el cielo. Mira, fíjate sobre las sanciones. Carlos Raúl Hernández, en el Universal, un texto que le recomiendo al liderazgo político que lea, al liderazgo sobre todo juvenil, que tiene poco recordatoria o muy poca formación en los hechos históricos. No lo digo por desmejorarlo, sino porque cuando uno es joven, adquirir esa experiencia, esos cuentos, lleva tiempo, ¿no? Pero fíjate, Carlos Raúl hace un recuento de todas las sanciones, desde las de Cuba, las que le metieron a Libia, las de Sudáfrica, todos los casos de sanción, y esas sanciones no sirven para nada, dice Carlos Raúl, pero bien explicadito. Porque ¿a quién beneficia? Al autoritario. Porque el autoritario agarra la comida, las medicinas, y las convierte en chantaje.
y está demostrado allí. Ahora, lo triste de las sanciones no es que vayan contra Maduro, todo eso, que eso es parte de la política que nos señalaba Guaidó. Cuando le preguntamos a Guaidó, ¿usted cree en la negociación? Sí, yo creo en la negociación, pero como estos son tan malos, hay que presionar y hay que... Y recordamos Vietnam, para poner otro ejemplo. ¿Y tú le preguntaste si está de acuerdo con las sanciones? Claro. ¿Y qué te dijo? Pero en ese momento, el sentido de eso, claro. Pero ¿Está recordando de acuerdo o no? que eso es una política para llevar a las negociaciones a buen término, porque acuérdate que en Vietnam, ejemplo, estaban en Francia reunidos, Leduc y Kissinger, y había bombardeos, el bombardeo más grande de la historia se lo hacen a Hanoi, y los vietnamitas tiraron una ofensiva, de manera que eso no detiene la guerra. Pero lo triste de las sanciones es el señor Bolton, que sale él, eso no sirve para nada, descartándolas. Cuando la Unión Europea, el Grupo de Lima... las conversaciones. Sí, descartando, dice, no, eso es una pérdida de tiempo, una cosa. Las negociaciones, no las sanciones. Las negociaciones. No, pero además más grave. ¿Qué dije, sanciones? Sí. Sí, pero algo más grave, rechazando la vía electoral incluso. Rechazándola. Que es definitiva lo que se buscaba con esas pero eso negociaciones, lo dijimos aquí. En cualquier conflicto, la salida pasa por unas elecciones. Ahora, eso lo dijimos aquí, que los americanos, por la situación electoral que ellos tienen, no estaban interesados en la negociación porque a ellos les rinde más fruto, sobre todo por la votación de la Florida, estas amenazas que llegan, mire, un acuerdo, si llega con un acuerdo, la herencia cubana de 60 años de pelear con los Castro, más los venezolanos y todo eso, les quita fuerza. De todas maneras, todavía está por verse si estas sanciones pueden tener un resultado como el que espera Estados Unidos o no. No está todavía certificado y asegurado que porque no hayan funcionado en otros lugares no pueden. No, yo no estoy de acuerdo y lo he dicho. Mira cómo la estás defendiendo. Yo no la defiendo. Ya te vi. No estoy de acuerdo. Dilo. Lo que sí puedo decir es que efectivamente, bueno, está por verse si van a funcionar o no. Si el gobierno, por ejemplo, vuelve a Barbados, a lo mejor están funcionando. Si el gobierno no vuelve a Barbados, no. Se salió. Por ahora. Sí. El propio gobierno de Noruega ha dicho que no están interrumpidas las conversaciones. Vamos a analizarlo. Por principio no estoy de acuerdo con las sanciones. Ahora, tampoco estoy de acuerdo con que el gobierno, en nombre de las sanciones, se recueste de ellas para frenar la posibilidad de que las cosas cambien en Venezuela y que por lo menos que el venezolano se exprese, porque esa es la otra situación. Fíjate, tú estamos ante una tensión de la cuerda, los dos factores de poder tensando la cuerda y en el medio un país que espera soluciones y que tiene esperanza de que las cosas cambien. Ahora, ¿qué respuesta se le da a ese país? Que no va a haber cambio porque hay sanciones y que no va a haber alivio de las sanciones porque el gobierno no cambia. Entonces, ese es el conflicto concreto de los venezolanos. El problema de la medicina, el problema de la salud, el problema del agua, los servicios, etcétera, etcétera, la gasolina, bueno, todo lo que esto puede implicar. Bueno, pero vamos a meternos en Honduras, señor Manuel Felipe. En Honduras no, en Venezuela. No, en Honduras es profundidad, señor Vladimir, por Dios. Sí, pero ahí hay que señalar varias cosas, ¿no? También la naturaleza de estas sanciones. Ahí es lo que se llama el club de sancionados en el mundo, ¿no? Actualmente que se aplican sanciones. Ahora, ¿por qué se aplican? Por ejemplo, dos casos muy conocidos que son el caso de Corea del Norte e Irán. Bueno, porque se supone que están desarrollando planes nucleares que conspirarían o amenazarían la paz mundial. Ahí hay una explicación, de alguna manera. Otras sanciones que se han aplicado a otros países donde hay conflictos internos devastadores, guerras, fratricidas, ¿no? Movimientos muy grandes, todo lo que ha ocurrido en África, el caso de Sudán, una guerra total. Entonces allí las sanciones cumplen una función. Ahora, el caso de Cuba, por supuesto, fue el bloqueo, el embargo, porque Cuba, bueno... Existía la Unión Soviética también. No, pero en el momento que se produjo fue un enfrentamiento, claro. La crisis de los misiles en los 60, claro. La invasión también de Bahía de Cochino. Había una guerra, pues, y ahí las sanciones se explicaban. Ahora, ¿por qué el caso de Venezuela? Es una cosa que hay que ver, que interpretarla. Entre ese club de sancionados hay que ver por qué es la sanción a Venezuela. Bueno, sabemos por qué. Porque en Venezuela hay una conflictividad política, una polarización que ha conducido a una crisis que tiene niveles, digamos... Tenemos que hacer la pausa. Tenemos que hacer la pausa. Y yo quisiera que al regreso les propongo, analicemos lo que ha pasado con Michelle Bachelet, que pasó de ser mala para el chavismo porque condenó a Venezuela por las violaciones de derechos humanos al gobierno de Maduro, y ahora es mala para factores opositores porque ha condenado las sanciones a Venezuela. Entonces, vamos a hablar de eso, ¿no? Y de cosas peores. Así es, bueno. Hacemos la pausa y ya venimos.